Hola, hola, Dios les bendiga y les dé mucha salud. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Oye, déjenme decirles que por aquí, bueno, yo me fui a la Sierra de Coro, Estado Falcón. Por ahí estuve haciendo la obra misionera en ese hermoso campo, con la familia Colina, entre otros hermanos. Y gracias a Dios nos fue bien, ¿no? Nos fue bien porque es el grupo con los hermanos allá arriba, el grupito que hay allá arriba en la sierra. Logramos hacer las visitas, dar los estudios, confortar a esas almitas. Y bueno, pasé allá casi 4 días con los hermanos y fue de bendición realmente. Ayer llegué. Entonces las muchachas se quedaron aquí atendiendo a la hermandad. Siempre la esposa de los ministros, esas esposas fieles, esas hijas e hijos fieles, están atendiendo a la hermandad, Así es, y dando los estudios bíblicos cuando uno no está presente por esta zona. Siempre están ellas allí. Bien, estamos aquí en dosis de conocimiento para tu bienestar espiritual. Venimos con una dosis especial, hermanos queridos. Queremos edificar la iglesia de Dios. Queremos que el mensaje de Dios sea divulgado a nivel nacional. Qué importante es que el mensaje de Dios corra por las redes sociales, vuele por las redes sociales. Es una maravilla, es una maravilla. Y gracias a usted hace que esto sea una realidad, porque usted tiene un corazón bondadoso. Usted se encarga de compartir. Los hermanos, Sofía, una hermana que se llama Sofía, que comparte, es de Ecuador, vayan las bendiciones para ella. Los hermanos del Perú, que comparten. Nuestra hermana de República Dominicana, Cassandra, también comparte. La hermana Sonia, sí, Silvia Etel Sánchez, algunos hermanos de Centroamérica también, de Venezuela, también se encargan de compartir el mensaje que aquí se da, que son instrucciones, capacitación para el pueblo de Dios. Eso es lo que se da aquí en dosis de conocimiento, conocimientos generales, pero muy importantes, muy fundamentales para la hermandad, para el crecimiento espiritual, para la defensa de la verdad. Hemos realizado varias series aquí en dosis de conocimiento desde que llegamos a Coro, Estado Falcón. Y por supuesto, para esta semana, mediante la gracia de Dios, estaremos nosotros hablando de MEIMPRO. MEIMPRO es la serie con la ayuda del Señor que vamos a estar compartiendo hasta el día viernes, puede ser. Vamos a ver cómo nos va en el tiempo, ¿sí? Cómo nos va en el tiempo. La serie es MEIMPRO. MEIMPRO es la serie para esta semana. Así es la grandiosa serie que tenemos preparada para todos ustedes. MEIMPRO. Ahora, ustedes se preguntarán qué es MEIMPRO o qué quiere decir MEIMPRO. Hermano, MEIMPRO es un acrónimo. Un acrónimo en lexicología es un tipo de palabra acuñada deliberadamente a partir de la fusión de varias palabras. Puede ser de dos tipos ligeramente distintos o una sigla que debido a su uso extendido es ya pronunciada como palabra. Por ejemplo, un acrónimo. Podríamos decir que acrónimo puede ser la ONU. La ONU es la Organización Nacional de la Salud. No, Organización de Naciones Unidas. Sí, la ONU es un organismo internacional o mundial. Y está la OMS. Ese es otro acrónimo. Sí, acrónimo es la Organización Mundial de la Salud. Entonces son unas siglas, forman unas siglas que se usan para decir una palabra. Entonces, MEIMPRO es un acrónimo y es la serie que vamos a tratar en esta semana. No es algo extraño, ¿verdad? Fuera del globo terráqueo, no.
Es algo muy sencillo, pero importante, por supuesto, importante. Así que bueno, ya les digo qué significa MEIMPRO. Antes quiero saludar a los hermanos que se están conectando, que nos ven en las redes sociales a través de sus pantallas. El Señor les fortalezca en gran medida. Saludamos a nuestro hermano Mario de Acarigua y a su esposa Gregoria, que siempre nos escriben al privado. Dios les bendiga y les ayude allá. Los que están en sintonía, hay unos hermanos que están en Tenerife también, pendientes con ellos por allí. Los hermanos de Barina, de Guayabal. Vayan los saludos para toda la audiencia. Dios les bendiga. Los hermanos del Junchito. Hay gente que nos puede ver en tiempo real y otros nos ven en tiempo diferido. Estamos entrando a la serie. ¿Cuál serie es? MEIMPRO. ¿Qué hemos dicho que es MEIMPRO? MEIMPRO es un acrónimo. Y hemos dicho que en lexicología es un tipo de palabra acuñada deliberadamente a partir de la fusión de varias palabras. Hemos puesto, por ejemplo, a la ONU. La ONU es la Organización de Naciones Unidas. Y la OMS es la Organización Mundial de la Salud. Son acrónimos. Entonces, MEIMPRO es un acrónimo que tiene que ver mucho con nosotros, con nuestra manera de estudiar la palabra del Señor. MEIMPRO no es otra cosa que es método de interpretación profética. Entonces, la serie que vamos a tratar con ayuda de Dios esta semana no es otra cosa que métodos de interpretación profética. MEIMPRO. Entonces, es métodos de interpretación y profética. Métodos de interpretación profética. Trata es MEIMPRO. Entonces, escríbanos, ¿qué significa la palabra MEIMPRO o el acrónimo MEIMPRO? ¿Qué quiere decir MEIMPRO? Si usted lo ha entendido, por favor, interactúe con nosotros y diga qué significa el acrónimo MEIMPRO, que es la serie que vamos a tratar esta semana con la ayuda del Todopoderoso, del Señor. En el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 26, si usted tiene Biblia, puede buscar para certificar lo que estoy diciendo. Si usted está interesado en algún tipo de material, con gusto se lo enviamos también. Y dice Juan 14, 26, el Señor dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Qué tal? Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, en MEIMPRO no es, debemos en esta serie de MEIMPRO ser guiados por la tercera persona de la deidad, porque es la promesa. Y en días pasados estuvimos hablando sobre la inspiración teopneustia de las escrituras, y necesitamos nosotros, hermanos, en esta cadena de interpretaciones, la guía del Espíritu Santo para no errar ni dejarnos como engañar. ¿Te das cuenta? Entonces, MEIMPRO es métodos de interpretación profética. Hay varios métodos de interpretación profética que chocan, por supuesto, con nuestras creencias, y ya lo vamos a estar viendo nosotros. ¿Cuáles son esos métodos de interpretación profética? Ahora, me gustaría a mí darles unos textos bíblicos como parte de la introducción, ¿verdad? Como parte de la introducción. Muy bien, como parte de la introducción. Vamos a ver aquí, cuarto y de alistas. Muy bien. Entonces, escuchen bien. En el libro de Pedro, o en la carta universal del apóstol San Pedro, en esta serie de MEIMPRO, dice el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, tenemos también la palabra profética.
¿Escucharon? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces tenemos la palabra como profética. Nosotros aquí en Meimpro vamos a analizar algunos conceptos y algunos métodos de interpretación de esa palabra profética. Vamos a anotar por aquí una chuleta y vamos a acordarnos del trigo y la cizaña. Y ya vamos a ver por qué es esto. Y vamos a hablar de Guillermo Miller también, que me vino a la mente ahorita. Bien, entonces, segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética. Aquí en Meinfro es la palabra profética, es método de interpretación profética. Recuerde que hay profecías que tienen doble cumplimiento. Hay símbolos que tienen 2, 3, 4 representaciones. Por ejemplo, el león. ¿A quién simboliza el león? La levadura. Por ejemplo, el león, el león de la tribu de Judá. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Es nuestro Salvador Cristo Jesús. Pero la Biblia dice en primera de Pedro, creo que es, o segunda de Pedro 5:8, dice, Satanás anda como un león rugiente. Entonces, se aplican, tiene diversas aplicaciones. Esa simbología se puede aplicar para lo que es realmente extraordinario, bueno, para el bien, o para lo bajo, lo malo, como es Satanás. El vino, por ejemplo, dentro de la interpretación profética o alegórica, de simbología, el vino tiene varias representaciones. El vino representa la sangre de ¿quién? De Cristo. Es un método. Es el método de interpretación profética. Pero el vino también simboliza la doctrina pura de Cristo, de la iglesia de Dios en la tierra. Pero también vemos que la mujer de Apocalipsis 17 tiene un cáliz en sus manos, y tiene vino fermentado, y lo ha dado de beber a todas las naciones que han pactado con ella. También simboliza, el vino representa las falsas doctrinas. Entonces, el método de interpretación profética es importante conocerlo para que no podamos errar, sino que podamos estar como bien asentados, cimentados en la verdad. Segunda de Timoteo capítulo 2, segunda de Timoteo capítulo 4, quiero decir versículos 3 y 4. Escuche bien lo que dice el apóstol Pablo para este tiempo. Él tuvo sus propias vivencias, pero Pablo tenía métodos de interpretación profética maravillosos, inspirados por el Espíritu Santo. Recuerden que Pablo fue llevado al tercer cielo. Bien, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de ¿qué? De oír, se amontonarán, se agruparán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán el oído y se volverán a la fábula. Apostasía. Se apartarán de la verdad. ¿Sí? Apartarán el oído ¿de qué? De la verdad, del verdadero método de interpretación profética. Si usted me está escuchando, usted puede escribir ¿qué significa Meimpro? ¿Sí? Usted entendió que es un acrónimo, ¿sí? En lexicología es un tipo de palabra acuñada deliberadamente, y eso es lo que yo he hecho, tomada de una frase, métodos de interpretación profética en esta serie. Entonces vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, pero dice que hay mucha gente que va a tener comezón de oír, y van a escuchar o van a oír profecías desarrolladas, bien explicadas, pero con métodos de interpretación profética errados. Apartarán el oído de la verdad y se volverán ¿a dónde? A las fábulas. ¿Qué tal? Ahora usted, como siervo de Dios, como sierva de Dios, desde su lugar de acción, de trabajo, llámese el hogar, el vecindario, por las redes sociales, en la predicación, en todo el municipio o el estado, depende de la capacidad motora que usted tenga, cómo le funcionan los huesos para poder caminar, rendir. Déjeme decirle que fui a hacer visitas por allá arriba, hermanos queridos, y
Hay unos lugares donde fui esta semana que eso fue lejísimo, hermano. Son 2 horas y media subiendo el Calvario, la Carabrava y otros cerros terribles allí. Entonces, subí el primer cerro del Calvario, esperando que llegara el transporte, la moto, que es un medio de transporte muy bueno en esas zonas campestres. Pero hermano, se cansa uno. Entonces, de acuerdo al radio de acción que usted tenga, que usted pueda ejercer su ministerio, no siendo pastor, no siendo obrero, no siendo asalariado dentro de la obra, no, siendo laico, siendo un hermano que ama al Señor y que quiere darle de su tiempo a Dios, entonces dedícase a la obra. Usted tiene que utilizar métodos de interpretación como correcta. Hay muchas personas que han tomado el vino, pero el vino de Babilonia. Y cuando una persona toma mucho vino y ese vino es fermentado, ¿qué sucede? Andan así, tambaleándose y ven cosas, dice Proverbios capítulo, creo que 24. No mires el vino cuando rojea, dice la Biblia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Que hay mucha gente en nuestro entorno, en nuestro municipio, en nuestro estado, que están ebrios, borrachos. Y como están ebrios, borrachos, no saben, es capítulo 20, dice. Capítulo 20 de Proverbios en cuanto al vino. Entonces están ebrios, borrachos, y usted necesita, porque tienen un método de interpretación errado, y nos juzgan y nos sentencian a nosotros los adventistas. Ahora, dice el apóstol Pablo, le aconseja a su hijo espiritual Timoteo, valga este consejo para nosotros, ¿sí? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que traza, que hila, que corta o que presenta bien la palabra de verdad. Y Timoteo, hermano, era un muchacho, un carne y hueso, tenía uñas, todo como nosotros. Pero el apóstol Pablo le formó y le aconsejó. Su abuela Loida, Dios bendiga a las abuelitas. Bueno, hay abuelitos muy jóvenes, ¿no? Bendiga a esas abuelas, a los abuelos, a las madres, a los padres que educan a sus muchachos, como Loida y su madre Unice, educaron a Timoteo. Pero Pablo le dice en 2 Timoteo, escribiéndole a él, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que traza, que desarrolla, que presenta de manera clara, llana, sencilla la palabra de verdad, la palabra de Dios. Así que bueno, vayan estos consejos para nuestros queridos hermanos maravillosos que nos están viendo por las redes en este momento y hermanos que nos verán en tiempo diferido, porque son más de 1.700, 1.800 personas que nos ven de acuerdo a la estadística que tenemos por allí. Hay reproducciones, personas alcanzadas y por supuesto hay muchas personas que comparten. Bien, métodos de interpretación profética. El acrónimo es MEIMPRO, el acrónimo de método de interpretación profética. Tenemos aquí que dar un agradecimiento a nuestra hermana Caroline, que está pendiente ahí con los diseños, la publicidad, las muchachas que se esmeran para que este programa sea una realidad. Catherine, que siempre nos ayuda aquí con los equipos, los aparatos, la lacto, el micrófono, la luz, el alumbrado, todo eso, ¿no? Las muchachas que se unen, Karen, pendiente con las redes. Bueno, hay que agradecer a Dios porque esta programación, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, uno lo hace, ¿no? Porque hay que levantarse temprano, hay que indagar, hay que investigar, hay que repasar, buscar la documentación, sentarse a pensar qué podemos hacer, qué le podemos dar al pueblo de Dios en Venezuela, en Guyana Francesa, que nos ven y que comparten, en España, en Bolivia, en Perú, en habla hispana, pues... Que se sientan a ver, bueno, vamos a hacer esta serie. Bien, hermano, método de interpretación profética. Hay 4 métodos, 3 escuelas, pero podemos agrupar una 4ª de interpretación profética. Y no podemos hoy hablar de todas las escuelas o no hablar de las ramas o de los diferentes sistemas, ¿sí? Vamos a sintetizar en 4 grupos
que son métodos de interpretación profética. Tome su papel y su lápiz. Bueno, tenemos el primero, podemos hablar del primero, utilizar el primero, que son los preteristas. Preteristas es el primero, ¿sí? Segundo, vamos con el segundo método de interpretación profética, el método historicista. Anote usted también, oye, que no se lo olvide. Recuerde que la repetición y la repetición y la repetición es la abuela de la retención. Es mayor que la madre. Es la abuela de la retención. Entonces tenemos primero métodos de interpretación profética. Existen los preteristas. ¿Quiénes son esos? Ya vamos a hablar un poquito de ellos. Número 2, existen los historicistas. ¿Sí? Los historicistas. Número 3, tenemos los futuristas. Y número 4, tenemos los idealistas. ¿Sí? Los idealistas. 4 métodos mundialmente conocidos: preteristas, historicistas, futuricistas e idealistas. Son 4. De los 4, ¿con cuál se identifica usted? ¿O cuál será el método correcto? Porque hay método correcto, y si hay un método correcto, quiere decir que hay método como incorrecto. Y siempre es bueno presentar la verdad. Hay que hacer como los bancos centrales, por ejemplo. Aquí en este país tenemos el Banco Central de Venezuela. Cuando el Banco Central de Venezuela emite un billete, ¿verdad? Tengo aquí, son puras monedas extranjeras. Estoy rico yo. Cuando el Banco Central de Venezuela emite un billete, este es un billete ¿de dónde? Este es Banco de la República de Colombia. Y esto es un dólar, ¿oyeron? Cuando los bancos emiten un billete, ellos los explican en los medios de comunicación. Ustedes deben acordarse, salía en primera plana, el Banco Central de Venezuela, por ejemplo, saca a circulación su nueva moneda o su nuevo billete, y las características para definir cuál es el verdadero billete. ¿Viste? Las características que define el verdadero billete son esta y esta, que si tiene una laminita por el medio o en el centro, que si tiene el dibujito que usted lo coloca así, o le coloca una luz infrarroja que va a dar esto, que va a dar lo otro, y explican. Igualmente pasa con la moneda extranjera, el dólar, o llámese otra cosa. Hago un paréntesis aquí, hermano. Estoy recibiendo billetes, ¿ya? Bien. Entonces es bueno hablar de los métodos correctos, ¿no? Correcto. Y por supuesto hablar del incorrecto. Entonces, de manera general podemos hablar, porque vamos a hablar en esta serie, con la ayuda de Dios, vamos a ver quién es el papá del preterismo. Es decir, quién es el fundador del preterismo. ¿Quién es el fundador? ¿Cuándo salió esta doctrina o este método de interpretación profética? ¿Cuándo? ¿Por qué salió este método de interpretación profética? ¿Por qué? ¿Quién es el inventor del método futurista? ¿Por qué existe este mecanismo de interpretación profética futurista? ¿Qué se persigue? ¿Quiénes son los idealistas? ¿Y quiénes son los historicistas? ¿Por qué se estudia la Biblia de esta forma y cuál es la forma correcta de estudiarla? Debemos conocer bien esto para trazar o presentar, dijo Pablo a Timoteo, de manera clara la palabra de verdad. La palabra de verdad. Recuerden ustedes que nosotros estamos del lado correcto de la historia, de la interpretación bíblica, y ya lo vamos a ver. Pero tenemos un enemigo que no duerme. Tenemos un enemigo que no duerme. Bien, cuando se trata de interpretar un texto bíblico, un capítulo, ¿sí? Y especialmente si se trata de interpretar un libro profético, debe considerarse el sistema o método interpretativo que ha de aplicarse.
ya que de ello dependerá el resultado final de la interpretación. Es importante eso, hermanos, saber. Hay personas que están ahorita, todos unos teólogos, historicistas. Allá en Caracas me agarró uno y me dijo que Arabia Saudita, que esto, que el otro, que el río se está secando, que Rusia es el oso, que no sé qué cosa. Y entonces están adaptando las profecías a los tiempos reales. Y están fuera de lugar porque tuvieron su cumplimiento en el pasado, diciendo que el oso de la segunda bestia o en el sueño de Nabucodonosor representaba a Rusia, que es esto y que el otro. Por favor, hermano, hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado con ello. Los preteristas, el nombre preterista, déjenme decirle a ustedes, es una combinación de dos palabras latinas. Note bien, preteristas es una combinación de dos palabras de origen latino. Praeter, que significa pasado, y gire, que significa ir, quiere decir lo que ya es pasado, es decir, que pertenece a dónde, allá atrás, al pasado. Entonces, los preteristas, que es un método de interpretación profética, ellos dicen que toda la profecía registrada en la Biblia ya se cumplió. ¿Es cuestión de qué? Del pasado. Y según este punto de vista, todo lo que menciona o se menciona en el Apocalipsis se cumplió en el siglo I. ¿Qué tal? En la época en que Juan escribió este libro. Los preteristas, escuchen bien, enseñan que el simbolismo en Apocalipsis describe eventos históricos que ocurrieron durante la mitad del siglo I. El libro de Apocalipsis se refiere a lo que ocurrió en el pasado sin ninguna referencia al presente y al futuro. ¿Qué tal? Entonces ya usted más o menos se imagina si esto es un método correcto o incorrecto. ¿Método cómo? Preterista. ¿Qué quiere decir preterista? Que pertenece a dónde? Al pasado. Que ya Apocalipsis no tiene nada que ver con nosotros. Que el periodo de las 7 iglesias, las 7 trompetas, los 7 sellos, las 7 copas de la ira de Dios, todo eso ¿de dónde? Del pasado, que se cumplió en el siglo I. Ya usted, como dicen los españoles, saben por dónde vienen los tiros. Es un método como incorrecto, los preteristas. ¿Cuándo surgió el preterismo? ¿Por qué surgió el preterismo? Eso hay que estudiarlo, hay que estudiarlo. Bien. El segundo método, método historicista. Esta escuela, ¿sí? Este método de interpretación afirma que las profecías se cumplieron en el pasado. 1. 2. Algunas se están cumpliendo en este tiempo presente. 2. 3. Dice este método historicista, esta rama historicista, que hay profecías que faltan por cumplirse donde en el futuro. En el futuro. Entonces, pasado, presente y futuro es el método como historicista. Es el método como historicista. Y valga adelantar aquí que, hermanos queridos y amigos que me escuchan y que me ven, este método es el método que usa la Sociedad Misionera Internacional, la Iglesia Adventista, SMI, acepta este método historicista. Es el método que ha sido atacado y ya vamos a ver por qué. Bien, tenemos ¿cuántos métodos hemos dicho? 4 métodos. Tenemos el idealista. Sí, vamos a colocar este de tercero aquí, idealista. La escuela idealista o esta rama idealista ve descrita en el libro de Revelación, es decir, Apocalipsis, la batalla sin fin entre el bien y el mal. En cada siglo o época, según esta opinión, Apocalipsis no es un registro histórico ni una profecía, ¿sí? Sino solamente es algo espiritualizado. Este enfoque ve en el Apocalipsis un desarrollo gráfico de los grandes principios en el conflicto constante. El libro de Apocalipsis no registra acontecimientos reales
que hayan sido cumplidos o que hayan de acontecer. Más bien retrata simplemente el forcejeo a lo largo de los años o del tiempo entre el bien y el mal. Este método de interpretación idealista espiritualiza y alegoriza el texto. ¿Qué les parece? O sea que esto es espiritual. Nada es real en el libro de Apocalipsis. Nada es real. Estos son los idealistas. Ya sabe usted que este método no es un método correcto de interpretación, por favor. Y tenemos el cuarto método, que es el futurista. El futurista. El futurista, estimados amigos y amigas que me están observando por sus pantallas, es un mecanismo de interpretación sencilla, literal o normal. El método futurista aplica todo para ¿cuándo? Para el futuro. Para el futuro. Tiende a espiritualizar también el lenguaje que hay en Apocalipsis y tiende este sistema de aplicar todo para ¿dónde? Para el futuro. Hay algunas cosas que él acepta que se cumplieron en el pasado, pero ellos tienden a ¿qué? A aplicar muchas profecías para ¿dónde? Para el futuro. Por ejemplo, hay una profecía que es la más larga de la Biblia. Son los 2300 años, 2300 tardes y mañanas. Y ellos fraccionan la última semana, y que son 7 días, y la dejan para el tiempo de ¿dónde? Del fin. Del fin. Y ellos fueron los que crearon el rapto secreto. Escuchen bien. Fueron los que crearon el rapto secreto. Y de hecho, hermano, pudiéramos conversar esta semana sobre las películas. Varias películas con gente adinerada. Porque hacer una película, elaborar un guión e inventarse una cosa de ese, hermano, es algo tremendo, ¿no? Y hay varias películas, por ejemplo, una de ellas se llama Dejado Atrás. Y esa película, hermano, habla sobre el rapto. Y la gente cree eso, hasta ahora lo creen. Así que bueno, vamos a ver quién está escribiendo por aquí. ¿Quién está por aquí interactuando con nosotros? María Abreu, muy buen día, pastor. Muchísimas felicidades por su programa excelente. Mi estimada María, el Señor sea contigo. Gracias por tus palabras. Dios te bendiga a ti y al programa que realizas en la Unión Venezolana. Keila Yudeli Martínez, buen día, pastor, y a todos mis hermanos, bendiciones. Saludos, mi estimada Keila. Dios te acompañe con los tuyos. Estamos aquí en MEIMPRO, en el método de interpretación profético, ¿no? Estamos analizando los métodos que existen. Bien, Elsa María Galín de Castillo, buen día. Es Elsa de Acarigua. Que Dios bendiga todo lo que haga según su voluntad. Amén. Primeramente, esta dosis de conocimiento. Gracias, mi estimada Elsa. Dios te acompañe a ti y a los tuyos. Sonia Muñoz, buen día, pastor. Dios les bendiga. Un abrazo. Gracias, Sonia, por tu abrazo. Se le regresa. Dios te bendiga también a ti. Raquel Espinosa Sánchez, buen día, pastor. Bendiciones. Gracias, Raquel. Bendiciones para ti también. Karen Hernández, escuchando. Buenos días, dice Karen. Besos para mi hija preciosa. Karen Hernández. Pendiente a los muchachos. No vengan a enamorar a las muchachas por aquí. Bien, Abigail Ramírez Romero. Buenos días, hermanos. Que el Señor nos acompañe en este maravilloso día. Saludos desde Cúcuta. Abigail, Dios te bendiga. Saludos para esa hermandad, para la hermandad ya en Cúcuta. Qué bueno. Carol Hernández, buenos días, bendiciones. Estamos aquí reportando sintonía. Bueno, Dios les bendiga. Gracias por interactuar con nosotros. Bueno, estamos entonces hablando de los cuatro sistemas de interpretación profética. Hemos hablado de los preteristas, pero no hemos dicho quién fundó el preterismo. ¿Quién es el papá del preterismo? ¿Por qué es el preterismo? Hemos hablado de los historicistas, ya hemos hablado un montón de ellos. Futuristas y los idealistas. Cada quien tiene su propio concepto. Pero existe un concepto, hermanos queridos, que es el método que Dios tiene, pues, el método correcto de interpretación. Claro, hermano, cuando usted va a estudiar un capítulo de la Biblia, lo primero que usted tiene que hacer es
de pedir la unción del Espíritu Santo. Un verdadero estudiante de la Biblia, antes de estudiar cualquier capítulo, especialmente los que son fuertes de Daniel 7 en adelante, hermanos, debe solicitar la presencia del Espíritu Santo. Él es el que pues, nos puede guiar. 1, 2, tiene que aplicar la prelectura, la lectura y la síntesis, lo que usted va a presentar. No se puede esbozar todo ese conocimiento en un segundo servicio, ¿no? Se van a gastar 2, 3, 4 horas y el pueblo se va a cansar, ¿sí? Entonces, primero, invocar la presencia del Espíritu Santo. Segundo, leer mucho, la prelectura, la lectura con el análisis y luego viene la tesis. Es presentar lo que usted entendió, la sustancia de la profecía, del tema. Bien, es importante también, hermanos, el paso número 3, estudiar el marco histórico de las profecías. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo fue escrito? ¿Cuándo fue escrito? ¿Dónde fue escrito? ¿Para quién se escribió? ¿Por qué? ¿Y para qué? Son preguntas que debe hacérsele a un historicista. Estamos en la rama de la parte de los verdaderos intérpretes de la Biblia. Sí, método de interpretación. Verdaderos intérpretes es el historicista. Nosotros, como organización, tenemos el método de la historia. Somos historicistas. Cuarto punto, ¿no? Cuarto consejo, considerar el contexto del capítulo o el pasaje que se estudia, ¿sí? Para determinar el propósito o la intención del pasaje. Aquí hicimos una serie llamada Fespetizafilao, ¿se acuerdan? Es un acrónimo de las 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, bueno, todas esas iglesias. Ahí se habló del contexto histórico de las iglesias y también conversamos sobre lo que representaba, que si hacían pergaminos, le pusieron Pérgamo, por qué se escribió esa carta a esa iglesia, qué tiene que ver con el periodo de verdad que vino después, porque esa iglesia existía en Asia Menor. Todo eso se habló. Es importante, es el cuarto punto, considerar el contexto del capítulo o el pasaje que se estudia para determinar el propósito, hermanos queridos, del escritor, la intención, qué nos quiere decir. Bien, y el número 5, la estructura literaria, el pensamiento principal, el flujo de ideas y el propósito del texto. La estructura literaria es importante analizarla cuando uno está estudiando las profecías. Así es. Y recordar lo que dice Amós 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele a sus siervos los secretos. Entonces, el que puede revelar los secretos bíblicos, ¿quién es? Es Dios. Es el Señor Jesucristo a través de la presencia del Espíritu Santo. Entonces son 4 métodos de interpretación como profética, de interpretación profética. Entonces el método de interpretación profética histórica o historicista es el método correcto de interpretación. No lo olviden, hermanos queridos, no lo olviden. Y vamos a hablar primero, como dijimos, lo del billete. Primero vamos a hablar del correcto método, para después saber por qué surgieron los otros métodos errados. Bien, el que estudia la profecía del libro Apocalipsis o de Daniel, sabe que hay profecías que se cumplieron en el pasado cuando nosotros no existíamos. Pero gracias a la presencia del Espíritu Santo podemos entender y comprender, y también a la historia. Usted va a la profecía en la Biblia, aquí la busca, y dice, por ejemplo, la Biblia dice que una profecía, que Tiro sería barrido y sería dejada como una peña lisa, y que hasta su polvo iban a barrer. Usted dice, bueno, pero eso lo dice el profeta, que Tiro iba a ser destruida, iba a ser barrida, y que iba a llegar a ser tendederos de redes. ¿Cuándo se cumplió? Entonces usted viene ahora y busca, Nabucodonosor destruyó a Tiro, hizo esto, hizo lo otro. Después, el siguiente reinado, vino otro y barrió todo y dejó esa peña lisa. Entonces, ¿dónde descubre usted eso? En la historia. La historia le demuestra que esas profecías se han cumplido. Por ejemplo, Cristo dijo, después de la gran tribulación, el sol se oscurecerá
y la luna no dará su resplandor. Entonces usted busca en los anales de la historia, en los libros de texto sobre el día oscuro, y le sale: el día oscuro se llevó a cabo en el año tal, tal y tal y tal. Que abrió un gran terremoto. Entonces, bueno, el gran terremoto de Lisboa, el que hablaba Mateo, capítulo 24, después de la persecución, bueno, fue en el año 1755 y se cumplió esa profecía. Entonces, es el verdadero método de interpretación. Abarca el pasado, el presente y el futuro. Al enunciar su maravillosa profecía registrada en el libro de Mateo capítulo 24 y pasajes paralelos, Cristo mismo dijo del profeta Daniel, escuche bien: el que lee entiende. ¿Sí? Entienda, el que lee, dijo Cristo en el libro de Mateo 24, el que lee entienda lo que dijo el profeta Daniel. O sea, que es algo literal. Si usted lee, usted va a entender, porque es comprensible mediante la gracia del Espíritu Santo. Esto justifica ampliamente el estudio de este libro profético y da la seguridad divina de que ese libro profético, el de Daniel y también el de Apocalipsis, puede ser comprendido. Puede ser comprendido. Bien. Y el mismo Daniel, estimados hermanos, como somos historicistas nosotros, el mismo Daniel da el punto de partida para la historia sagrada. Para la historia sagrada, por ejemplo, él proporciona el punto de partida como axiomático, ¿sí? Como axiomático. Axiomático quiere decir indiscutible, irrebatible, por la larga sucesión de intérpretes con la declaración inspirada de que el gran bosquejo profético revelado y repetido al profeta por la inspiración comenzó con el imperio neobabilónico. ¿Y por qué toda esta tramoya, toda esta situación que se presenta? Hermano, mira, si usted ha estudiado el libro de Daniel capítulo 2 y el libro de Daniel capítulo 7, que es lo mismo, pero más amplio, porque aquí son representados con metales. Aquí en Daniel 7 es con bestias. Allí está el meollo de la situación. El meollo de la situación. Y ya se los voy a decir. Bien, Daniel en el capítulo 2, versículo 38, le dice a Nabucodonosor: tú eres aquella cabeza de ¿qué? De oro. Pero después del imperio babilónico, se va a levantar otro reino como inferior. O sea, después, en pasajes paralelos, Daniel enseña o señala la identidad de los primeros, segundo y tercero por su nombre específico. El imperio primero, Babilonia, que eran los pechos y qué más, y los brazos, no, cabeza de oro, Babilonia, pechos y brazos, los medos y los persas, y la supremacía que estos tuvieron sobre los otros. El vientre, que era de bronce, y los muslos representaba el imperio griego. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos ¿cuántos reinos? Babilonia, tenemos los medios y los persas, tenemos los griegos, y luego viene, hermanos queridos, y no menciona el nombre de del cuarto metal o la cuarta bestia de Daniel capítulo 7. Bien, pero ahora debemos nosotros descubrir cuál es el nombre de la cuarta bestia o del cuarto metal. ¿Y a dónde va a recurrir uno, hermano? A la historia, por supuesto. Entonces usted busca los textos de historia y dice, bueno, Babilonia gobernó del año tal al año tal. Luego le sucedió, en lugar de él, vinieron los medos y los persas. Los medos y los persas tuvieron del año tal al año tal su duración. Luego vinieron los griegos por Alejandro Magno, Grecia. Vino de tal al año tal. Claro, en el libro de Daniel 7 habla de bestias. Por ejemplo, Nabucodonosor, un león con dos alas. Las alas que representan en la profecía el desplazamiento veloz, la velocidad pues que tuvo Nabucodonosor en conquistar el mundo conocido para aquel entonces. Y el león era el rey entre los animales, como el oro es el rey entre los metales. Luego viene ¿cómo se llama eso? Un oso, que los osos por naturaleza son sangrientos y tenía 3 costillas donde, en su hocico, en su boca. Babilonia, Lidia y Egipto. Y entonces sangrientos eran ellos. La guerra de los medios y los persas era sangriento. Pasó ello, ahora viene un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. O sea, todo
es más amplio, pues, la explicación en Daniel 7, la representación, y era que Alejandro Magno iba a morir de manera prematura por intoxicación estílica, y era el brillo efímero del bronce. Y ahora, ¿qué sucedió, hermano? El reino se dividió en 4, porque cabezas y cuernos significa división de reinos. ¿Te das cuenta? Y la agilidad de Alejandro Magno fue mayor, el auge, la velocidad para conquistar, que la de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor, según la simbología, tenía ¿cuántas alas el león? 2 alas el león. Así es. Bien, ahora al morir este hombre, este joven rey, Alejandro Magno, le suceden los 4 generales que se dividieron el mundo conocido para aquel entonces. Bien, ahora Daniel, ¿sí? De modo que fuera de toda duda, tanto el punto de partida como los sucesos que siguen inmediatamente a la profecía coherente de Daniel quedan establecidos por la inspiración en un grandioso bosquejo. El mismo Daniel, hermano, es historicista y nos relata las profecías y nos da los nombres de los reinos, en forma que, bueno, el mismo Daniel es el expositor de su libro. A partir de ese momento, los estudiantes de las profecías, escuche bien, habrían de comparar el cumplimiento histórico con la predicación o la predicción a medida que aconteciera, para determinar el cumplimiento progresivo de las etapas que fueran o que se fueran sucediendo. Y buen parte del Apocalipsis es interpretación y complemento de Daniel. Por eso dice, en la página creo que es 464, de hecho los apóstoles, en el libro de Daniel se encuentran y terminan todos los libros de la Biblia. Pero el complemento del libro de Daniel es ¿cuál? Apocalipsis. Apocalipsis. Bien, en la iglesia evangélica, la iglesia primitiva, estudiaba la profecía a través de la historia. Eran historicistas. Durante 2 siglos antes de Lutero, hombres de inclinación espiritual habían dado énfasis con creciente claridad a la salvación por medio de Cristo, ¿sí? Por medio de Cristo, y protestando por las perversiones o las crecientes perversiones de Roma, entre tanto que permanecían dentro de la iglesia católica. Pero cuando Martín Lutero, escuche bien, captó la verdad captó la verdad de la identidad profética del anticristo, esto lo alentó a él y a centenares más en diferentes países a romper con Roma. A la luz de las repetidas y explícitas representaciones, admoniciones proféticas, se sintieron impelidos a salir de la Babilonia papal. Ellos, hermanos, estos hombres tuvieron hasta decidido ir a la mazmorra, a la muerte, a la hoguera, como sucedió con muchos de ellos, hermanos queridos. Pero este grito de guerra de la historia fue usado por Martín Lutero, por Wycliffe, fue usado por Melanchthon, por Zwinglio, por Úrico, por Wesley. Son hermanos que interpretaron las escrituras para ese momento a través de la historia, y se dieron cuenta que después de Babilonia vinieron los medos y los persas. Después los medos y los persas vino Grecia, y el problema está con Roma y con los 10 dedos, especialmente con la bestia de Apocalipsis, que es espantosa, que tiene la característica de las 3 que les precedieron, y salió un cuerno pequeño. Entonces el problema está en el cuerno pequeño que representa al sistema papal. ¿Se dan cuenta? Al sistema papal, porque ahí en el libro de Daniel y de Apocalipsis se clarifica que el cuerno pequeño es el anticristo, ¿verdad? Y la palabra anti significa contra Cristo, pero no es un personaje como lo dicen la gente en los futuristas, que tienen la creencia que va a ser un ateo que va a gobernar al mundo y que van a estar durante esos 7 años en esa gran tribulación, y es la segunda oportunidad que tiene la humanidad, que no se arrepintieron después del rapto secreto. Entonces ahora traspolaron o llevaron hacia adelante, hacia el futuro, el asunto del anticristo. ¿Para qué, hermanos queridos? Para torcer las escrituras. Escuchen bien, esto es muy delicado, para torcer las escrituras. Entonces, el método preterista no es un método aplicable. No, señor, no es un método fidedigno. El método futurista, mucho menos. El idealista tampoco. El método futurista esconde al anticristo y lo lleva ¿para dónde? Para el futuro,
pero no como el verdadero anticristo, sino un invento de ellos. Y eso ha proliferado, esas creencias, hermano, ha proliferado esas creencias terribles. Daniel 7. Bien, entonces los reformadores, la iglesia primitiva era historicista, y ya Pablo lo habló, el hombre de pecado, el que se sienta en el trono de Dios y se hace pasar ¿por quién? Por Dios. Y recordemos que un anticristo no es una persona que va a venir, yo soy el diablo, qué sé yo, o el anticristo, voy a hacer la guerra. No, no. La Biblia dice esto: Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Te das cuenta? Cuando Satanás se apareció a Cristo, ¿cómo se apareció? ¿Horrible? No. Él tomó la vestimenta que él tenía allá arriba, la celestial, la de luz, porque los espíritus tienen esa facultad de como que cambiarse, como el camaleón. Ustedes me entienden, ¿no? Y tomó esa forma y se le presentó a Cristo como bajando del cielo, enviado del Padre, con el fin de engañarlo. Pero gracias al ayuno de Cristo, a la coinonía de Cristo con el Padre, él desde el principio supo que era ¿quién? Satanás. Y Satanás lo acusó a él de ser el ángel caído. Hermano, el diablo es terrible, es bajo. Y desde el punto de vista de interpretación profética, el diablo hace lo mismo. Se disfraza como un ángel de luz. Quiero decir que el anticristo no es una persona que es anticristiana, o sea, que no es religiosa. Quiero decir que el anticristo tiene un manto religioso. ¿Viste? Se hace llamar cristiano, pero por dentro, ¿cómo trabaja? En contra de Cristo y sus principios. Y sus principios, en contra de Cristo. Entonces, la lucha que hay ahorita, estimados hermanos y amigos, es con la cuarta bestia. La cuarta bestia del libro de Daniel 7. Y el cuarto material de Daniel 2, porque por esta interpretación nosotros podemos definir si es correcta o no es correcta. Entonces no lo quieren aplicar a Roma, les cuesta aplicar esa metodología como a Roma. El historicista, cuando estudia los sistemas de gobierno, esas potencias que existieron desde Babilonia, los medos persas, Grecia, sabe que después de Grecia vinieron ¿quiénes? Los romanos, la Roma imperial de los emperadores, la Roma de los Césares. Y luego de la caída en el 476 después de Cristo, si no mal recuerdo, entonces ahora viene la Roma de los obispos, la Roma como papal, la Roma papal. Y por supuesto la hegemonía, el poderío absoluto que asumió la misma Roma, que se invistió ese poder absoluto desde el año 538 hasta el año 1798. Ese fue el cuerno que creció y que arrancó 3 cuernos que habían alrededor, que eran cuernos arrianos. Eso lo vamos a hablar en esta semana. Y por supuesto ahora esto identifica claramente el papel atroz que jugó Roma, la Roma pagana, la Roma imperial, la Roma de los Césares, y ahora la Roma cristiana, la Roma religiosa, la Roma de los obispos, la Roma papal. Y por supuesto estos métodos de interpretación profética van contra la reforma, porque Martín Lutero, Melanchthon y los otros Calvino y los otros hermanos sabían, según la historia, que el cuarto reino era Roma, y que después de Roma, los 10 cuernos, la división de las 10 tribus paganas, ellos salió un cuerno como un cuerno que creció más que los demás y que tenía ojos y bocas, que hablaba grandes cosas, blasfemia contra el Rey del Cielo, que iba a hacer la guerra contra los santos. Y definieron, al apóstol Pablo definió claramente en el libro en la carta de Tesalonicense. Estos reformadores creían eso. Ahora, ¿qué hizo el diablo? El diablo se replanteó la situación. Y el diablo trabaja con los hombres. Recuerde bien, el diablo trabaja con los hombres. Satanás hizo un concilio, lo dije la vez pasada. Y en el concilio dijo, hemos logrado engañar ¿a quiénes? A los sacerdotes. Vamos a decirle a los sacerdotes que si la verdad de la resurrección de Cristo se expande por todos lados, ellos van a ser culpables y la religión va a dejar de existir, la de ellos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que ellos fueron y trabajaron con la gente. Influyeron sobre los pensamientos, y como ellos se habían entregado al demonio, Satanás tenía esa facultad abierta, ¿no? Esa puerta abierta.
de poder engañar y sugerirles pensamiento a esta gente. Y tanto así que mandaron a colocar 100 guardias allá en la tumba de Cristo. ¿Te das cuenta? O sea, Satanás, hermano, indaga, trabaja en sociedad con el hombre. En sociedad con el hombre. Y ahora, ¿qué hizo el diablo, hermano? Al saber que esto le señalaba a ellos, entonces viene ahora la contrarreforma. La contrarreforma. ¿Y qué es la contrarreforma, estimados hermanos y amigos? No es otra cosa que ir en contra del mensaje interpretativo, en contra de lo que es la historia, del método de interpretación historicista, ir en contra de ellos, porque todo apuntaba hacia dónde, hacia Roma, todo apuntaba hacia Roma. Y bueno, hermanos queridos, esa acusación virtualmente unánime de que el papado es el anticristo de la profecía, acusación lanzada por todos los grupos protestantes en todos los países, indujo, escuche bien, indujo a los dirigentes católicos romanos a procurar que se desviara el dedo acusador y que se alejara la atención de los protestantes del sistema católico medieval. Entonces no les gustó ese método de interpretación porque le daba la llaga, lo señalaba a ellos como los autores de la maldad de ser o funcionar como el anticristo del cuerno pequeño, porque recuerden que Dios reveló el futuro en su palabra, y cuando uno interpreta de manera correcta se da cuenta de que Roma surgió el cuerno pequeño, que es el sistema papal. Ahora ellos le dieron una tarea a los líderes, a los estudiosos, especialmente a los jesuitas. Mañana vamos a hablar quiénes son esos jesuitas, de que buscaran métodos que desviaran la atención, ¿verdad? Que aplicasen esa profecía de otra forma y que no lo señalasen a ellos. Por eso fue que nació la contrarreforma, es decir, destruir con el fin de destruir la verdadera reforma. Pero déjeme decirle, hermano, que la Biblia dice pasa al cielo y pasa a la tierra, más la palabra de Dios no pasará. La palabra de Dios no pasará. Bueno, el tiempo se nos ha ido, estimados amigos y amigas. Hemos hablado de los 4 métodos de interpretación profética. Hablamos nosotros del preterismo, ¿se acuerdan? El preterismo. ¿De qué más hablamos nosotros? De los historicistas. ¿De qué más? Los idealistas y los futuristas. Apenas hemos hablado nosotros, en estas pocas horas, hemos comprobado de que la manera clara, de la forma clara de entender la Biblia es a través de la historia. A través de las historias y especialmente partiendo de los reinos desde Babilonia hacia adelante para poder llegar a nuestros tiempos y saber quién es el anticristo, ¿verdad? Y cómo lo estudiaron los hermanos en el pasado, pero cómo ahora vino la contrarreforma cuando el Papa con sus asesores designaron a unos hombres para que inventasen un método de interpretación profética de manera tal que desviara la atención de la humanidad hacia ellos. Y todas las atrocidades que hizo Roma en los 1260 años, es decir, los 42 meses, los 3 tiempos y medio, quedase entonces como en lo oculto. Pero la verdad de Dios siempre sale a la luz. La verdad de Dios pasa al cielo y la tierra, mas mi palabra no pasará. Bien, vamos a ver quién está por aquí con nosotros. Karen Hernández, no sabía eso. Preterista, aplica todo en el pasado. Historicista, aplica la profecía en el pasado, presente y futuro. El historicista, sí. Idealista, nada es real. Futurista, aplica todo para el futuro. Muy bien, Karen, 20 puntos y un besito. Bien, Zuleima González, bendiciones para todos los hermanos. Gracias, Zuleima, por tus saludos, bendiciones. Loida Durán, hola, esperamos que esta dosis sea de bendición, así sea. Buenos días, mañana, por la mañana, Dios le bendiga, gracias, Loida. Muchas bendiciones para ti allá en Perú. En Perú, Patricia Tapiero, buenos días, hermanos en Cristo, bendiciones, gracias, Patricia, por tus saludos. El Señor sea contigo, con tu familia. Nuestra querida oyente Silvia Etel Sánchez Díaz, buen día, hermano, muchas bendiciones. Gracias, Silvia, por tus bendiciones. Gracias a todos los que han interactuado con nosotros. Bien, hermanos queridos, estamos llegando al final de esta programación que apenas ha iniciado. ¿Cómo se llama? MEIMPRO, la serie MEIMPRO. Es un acrónimo de varias palabras.
MEIMPRO es métodos de interpretación profética. Hasta ahora nos hemos guiado o hemos explicado de manera general la historicista. Con el mismo libro de Daniel, él explica. Y Cristo lo dijo en Mateo 24, haciendo alusión. El que lee, entiende. O sea que sí se puede entender las profecías del libro de Daniel. Están reveladas para nosotros. Por supuesto, en su debido tiempo se revelaron estos últimos capítulos del libro de Daniel y por supuesto el libro de Apocalipsis. Bueno, estaremos estudiando nosotros después de este pequeño esbozo sobre los preteristas. Estaremos estudiando esta rama de preterismo. Si ustedes quieren indagar también pueden hacerlo. Dios les acompañe, Dios les bendiga, Dios les guarde. Recuerden compartir y recuerden conectarse, invitar amigos, amigas para que se conecten. Y recuerden, hermanos queridos, amigos y amigas, que debemos tener claro en nuestras mentes el verdadero o el correcto método de interpretación profética. Bien, vamos a hacer una oración. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos guía, especialmente por tu Espíritu Santo. Y gracias porque tenemos el método correcto de interpretación, según el Espíritu Santo, es el historicista. A través de la historia comprendemos que tu palabra se ha cumplido. Se está cumpliendo y también se cumplirá. Líbranos del mal, bendice a la audiencia y a su familia. En Cristo Jesús, amén. Hasta luego, Dios les bendiga y les cuide.